Hola, queridos amiguitos. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Y el versículo para memorizar el día de hoy es: Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar a Jesucristo. Hechos 5:42. ¿Has visto este símbolo en forma de pescadito en tu hogar o con algún amigo? ¿Sabes qué es lo que significa? Las primeras reuniones que hubieron para hablar de Jesús no fueron en templos, sino que en hogares cristianos. Y para poder reconocerse, dibujaban un pescadito en el suelo, confirmando así que ambos eran cristianos. El tema de hoy es liberados de la prisión. Los sabían que Jesús era su Salvador y Señor, por eso después que subió a los cielos, ellos debían continuar con la obra que Él había comenzado, y con ayuda del Espíritu Santo comenzaron a predicar y a enseñar en Judea, Jerusalén, y luego fueron a regiones más lejanas. Cuando los discípulos les hablaban a las personas de Jesús, los escuchaban y admiraban por los milagros que hacían con el poder del Espíritu Santo. Como el grupo aumentaba, los sacerdotes y principales religiosos se enojaron y los mandaron a encarcelar para que no siguieran predicando de Jesús. Esa misma noche, mientras el grupo de discípulos estaba en la prisión, sucedió algo muy especial. Un ángel se presentó y abrió la celda y les ordenó que volvieran al templo a continuar enseñando. Temprano en la mañana los apóstoles fueron a cumplir con el mandato del ángel y al darse cuenta los sacerdotes del milagro se enfurecieron aún más. Entonces ordenaron que fueran nuevamente llevados ante el tribunal. Las autoridades romanas le dijeron: les mandamos que no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Por qué han desobedecido? Pedro y otros apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos al oírlos se enojaban más y querían matarlos, pero un hombre llamado Gamaliel ordenó que los sacaran por un momento y hablándole al concilio les dijo: déjenlos, porque si lo que están haciendo es de hombres, se va a terminar pronto, pero si es de Dios, no los podrán destruir. Y entonces decidieron dejarlos en libertad y ellos continuaron gozosos enseñando a la gente el poderoso mensaje de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos hablar de Dios y de su Hijo Jesús. Puedes pensar que no sabes qué decir, pero piensa en: ¿qué sabes de Jesús? Lo poco o mucho que conozcas de Él será lo que podrás contarles a otras personas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hola amiguitos, espero que les haya gustado la lección del día de hoy, en la cual aprendimos de cómo Dios a través de su ángel liberó a sus discípulos de la prisión. Ahora vamos a resolver las actividades del día de hoy. Si tú tienes de 4 a 5 años, estas son tus actividades. En la primera actividad, tú debes de dibujar en las siluetas algunas personas que conoces y a las que podrías decirles que Jesús las ama, así como Pedro y los demás discípulos enseñaban a las personas de Jesús. Yo he dibujado y pintado a mi vecina con su hija. En la siguiente actividad, tú debes de trazar con un lápiz o crayón el camino que siguieron los apóstoles desde la cárcel hasta la calle donde siguieron predicando. Yo he trazado una parte del camino, tú debes de seguir hasta llegar al final. Recuerda que debes de calificar cómo hiciste tu trabajo. Si tú tienes de 6 a 8 años, estas son tus actividades. En la primera actividad, tú debes de pintar con colores el camino de las huellas que siguieron los discípulos cuando salieron de la cárcel para ir al templo a predicar. Yo solo hice una parte del camino, tú tienes que seguir hasta llegar al templo. En la siguiente actividad, tú debes utilizar los medios de comunicación que aparecen en tu material para escribir mensajes o dibujos acerca de Jesús. Yo he utilizado el primer círculo que aparece en tu material, en el cual he puesto que Cristo vive.
Recuerda que no debemos de tener temor al hablar de Jesús. Al finalizar tu actividad debes de calificar cómo lo has hecho. Si tienes de 9 a 11 años, estas son tus actividades. En esta actividad tú debes de ilustrar las escenas que representa la historia. Yo elegí la primera escena donde indica que los discípulos son encarcelados. Tú debes de ilustrar las siguientes 3. En la siguiente actividad debemos diseñar un blog en el cual expongamos nuestros pensamientos, reflexiones y actividades diarias con la cual podemos presentar el mensaje de Jesús a otros. Yo he escrito que no te dé temor hablar de Cristo porque Él es bueno y maravilloso. Recuerda que al finalizar tu actividad debes de valorar tu trabajo y debes de indicar qué aprendiste el día de hoy. Recuerda que debes memorizar el versículo que encontramos en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta luego, amiguitos, nos vemos en la próxima clase.